Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí una vez más. Y bueno, Dios sea bendito en todo tiempo, ¿verdad? Dios prometió estar con nosotros y seguir adelante cada día de nuestras vidas. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que es Romanos capítulo 9. Voy a retomar en el versículo 19 de Romanos. Y bueno, sé que ustedes leen y investigan y bueno, meditamos en todo esto, lo que Pablo estaba hablando con respecto a judíos, bueno, a su pueblo, ¿no? La tristeza ante la situación que estaba pasando en ese momento junto con cuando él estaba, bueno, en su vida, ¿no? Y en el versículo 19 en adelante, voy a leer de ahí para adelante, del 19, dice la palabra de Dios, bueno, voy a leer desde el 18, retomando, dice que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a hablar y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí pareciera como que Dios es un poco injusto, ¿no? Porque dice, bueno, si Él endurece y de que Él tenga misericordia, entonces ya hay una elección de Dios favorita, ¿no? Pero no es tanto así, porque no habla de elección, habla de misericordia, ¿no? Pero bueno, dice el 19, que es el que vamos a ver más adelante, empezar de ahí, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Haciendo esa pregunta, ¿por qué? O más bien dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, no sé si ustedes esta parte para empezar, han oído niños o jóvenes que a veces le dicen a su papá que al cabo, ¿por qué me trajiste al mundo? Si al cabo yo no quería venir. Sí, no, o sea, y eso lo vemos en bastantes adolescentes jóvenes que dicen que al cabo yo no pedí venir al mundo. Bueno, pues es que ni papá ni mamá estaban pensando pedirte permiso, ¿no? En ese sentido. Y es un gran ejemplo que podemos tomar, como que vemos a nuestros muchachos, bueno, nosotros nunca tuvimos eso con nuestros hijos, pero lo he escuchado con amigos míos de aquel tiempo, ¿no? De nuestra juventud y todo, y se ponían al tú por tú con papá y mamá. Imagínense aquí, igual, ¿no? La creación poniéndose al tú por tú al creador, ¿no? Entonces dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques? ¿Por qué me has hecho así? Le dice el ser humano, ¿no? O, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y creo que aquí es donde vemos, ¿no? Que Dios soportó con mucha paciencia, ¿no? Esperando una respuesta. Y ahí es donde vemos lo que es la decadencia del hombre, lo que es lo pervertido y lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también los gentiles. Y ahí es donde vemos de que eso de la elección y todo, pues bueno, había escogido al principio al pueblo, pero Dios abrió su misericordia para que los gentiles también pudiéramos alcanzar su perdón y su gracia, sobre todo, ¿no? Entonces Pablo anticipa otra objeción y vemos que hay muchas, en el libro de Romanos creo que es uno de los libros que más preguntas trae y que Pablo no trata de responderlas, porque pues bueno, ponerse a responder a Pablo, sabemos que las preguntas las hace guiados por el Espíritu Santo, dice, porque entonces Dios nos censura y nos culpa. ¿Quién puede resistir su voluntad, hermano? La voluntad de Dios. ¿Quién puede resistirla? Ahora, imagínense, ¿quién puede resistir su grande amor?
siendo nosotros pecadores. Y es ahí donde no se refiere, la Biblia no es para el humano, trae un resultado para la humanidad, pero la Biblia es completamente divina en Cristo Jesús. O sea, se refiere a todo de Cristo. Estaba hablando con una persona hace un poco tiempo atrás, esta semana, y me dijo, estoy leyendo el libro de Apocalipsis, y a muchos les asusta, y más a los jóvenes, leer el libro de Apocalipsis, pero para el cristiano es un libro de gloria, es un libro de gozo, debería ser un libro de gozo, de alegría, de decir, aquí es donde viene nuestro Cristo Redentor, ¿no? Y donde muestra Apocalipsis, pero a veces cuando nos los pintan desde que empezamos en nuestro caminar cristiano, pareciera como que es un libro, o sea, de terror, pero es donde viene el Rey de Gloria, donde muestra su majestad y todo, ¿no? Lo que Apocalipsis habla en el libro de Revelación. Entonces habla aquí Pablo en el 19 que si Dios nos endurece, ¿por qué nos culpa por ser duros? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Si hace esta parte conforme a su voluntad. O sea, ¿quién puede resistir su voluntad? Si Dios nos endurece, pues, ¿por qué nos culpa por ser duros? La palabra ahí clave en el capítulo 9, yo creo que es la palabra que muchos hoy en día, hasta hoy en día, dentro de cristianos, le resistimos a Dios. Le hacemos frente a Dios. Sabiendo hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado, se nos cuenta como resistirle a Dios. Una afrenta a Dios, y es lo que mucha gente en el cristianismo es oponiéndose o estar en contra de las cosas de Dios, estar en contra de su voluntad. Podemos imaginarnos al faraón diciendo, o lo que Pablo está viendo más arriba, lo que pasó con Moisés, ¿no? ¿Cómo puede Dios culparme a mí? Yo estoy solamente pues cumpliendo su propósito, ¿no? Entre comillas, pero Dios le habló al faraón, ¿o no? Y aún así no quiso rendir su voluntad. En el 20 es interesante que Pablo, mis hermanos, cuando en el 19 y 20, más antes, ahí dice Pablo como que dando ese encuentro entre el hombre, la humanidad y entre el Creador, Pablo en realidad no contesta la objeción del capítulo, del versículo 19, pues ¿quién ha resistido su voluntad? Más bien Pablo da no la respuesta, no trata de responder, sino más bien añade a esta parte con respecto, sino que él muestra cuál debería ser la actitud de nuestro corazón delante de Dios. No resistirle, sino doblegarnos. Y cuando habla de que Moisés se postró en cara, creo que esa debería ser nuestra actitud delante de Dios. En Romanos capítulo 9 vemos que Pablo está tratando con doctrinas que ciertamente hay dificultad en entenderlas. Pedro lo dijo, ¿no? Nuestro amado hermano Pablo, que a veces trata de enseñarnos, adoctrinarnos, algunas muy difíciles, pero siempre con el Espíritu Santo a su tiempo nos trae la iluminación, ¿no? En su tiempo, algunas cosas que a lo mejor yo no entendía en los primeros 2, 3, 4, 5 años, ahora vemos con más claridad, porque la revelación del Espíritu Santo va siendo de iluminación en nuestra vida, va siendo progresiva. Lo que antes empezábamos a conocer, ahora se nos da un poco más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va en nosotros deseando esta leche, o como empezó como leche y luego ya más carnita y todo, y vamos haciéndonos maduros. Ahora, y esto no es que lleguemos hasta una totalidad plena, sino que es, bien, podrá venir Cristo y aún así, ya arriba se nos será revelado todo, ¿verdad? Pero lo que yo digo, podemos llegar a una edad avanzada y aún así necesitaremos más y más de nuestro Señor. Amén. Porque no lo sabremos todo. Entonces, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y creo que esta es una de las partes que en todo este pasaje, todo el capítulo 9, yo creo que la enseñanza de esta parte hasta el versículo 24 nos deja ver quiénes somos nosotros. Si ponemos un tema a esta clase, podemos decir, ¿quién soy yo para altercar con el Creador o con Dios? Porque aún como cristianos también a veces podrá poner mesa en el desierto. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando estaban en el desierto y pasaron 40 años. A veces nosotros también como cristianos caemos en ese tipo de engaño en nuestra vida de que, pues ¿dónde está Dios en medio de esto que estoy pasando? Y cuando vemos que Dios ha cumplido día a día, ¿no? No nos ha fallado en ninguno de los momentos, porque Dios es fiel. Y ahí donde entendemos la fidelidad de Dios a nuestra vida,
en cuanto que Dios nos ha otorgado, si vemos los versículos anteriores, su misericordia. Cada mañana, cada día. Nada más que a veces como que tenemos memoria selectiva de que escogemos los momentos buenos y los momentos no tan buenos y hacemos una mezcla de todo y llega un día y dice, bueno, ¿y a dónde está Dios en esto? Pues Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios lo prometió. Y si Dios promete, Él es fiel, que lo va a cumplir. No, ahorita con todo lo que se ve, la mera verdad, yo el domingo cuando salí tenía llamadas de mi familia en México, que lo que estaba pasando el domingo saliendo y todo, y digo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Nada, aunque quisiera uno hacer algo, pues no puede hacer uno nada, ¿no? Estamos lejos y todo, pero digo, bueno, ¿qué es lo que estamos pasando aquí en esta ciudad, en este país, que ahora se oye que esta ley va a entrar y que esta ley va a esto y que todo aquello? Mi confianza está en el Señor. Yo descanso en Él. Si viviera de una manera, hermano, digo, entonces mejor me regreso a mi país y punto. ¿No? Pues allá no hay problemas. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pero digo, bueno, si Dios nos trajo aquí y estamos aquí, confiemos plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su misericordia con nuestra vida. El problema está en que a veces vamos y hablamos con el Señor y el Señor nos va hablando, tengamos cuidado de no endurecer nuestro corazón. Que es lo que pasa hoy mucho en día, ¿no? Muchos no les importa venir a la iglesia, no les importa orar, no les importa leer la Biblia, no le importa. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta algo, el espíritu del anticristo se está metiendo cada vez más, bueno, siempre ha estado, ¿no? Hasta que se manifieste a su plena totalidad, pero siempre ha estado. Hay una manera solo entender estas partes, o bueno, muchas maneras que podamos decir, pero debemos ponernos en el lugar apropiado, cada uno de nosotros, delante de Dios, cada uno. Yo no puedo hacer eso por mi esposa, porque bien se nos dice, ¿no? La salvación es individual y personal. ¿Qué más quisiéramos, no? Que fuera el ticket por familia, o por pareja, por lo menos, ¿no? Ahora muchos jóvenes no le huirían al matrimonio y dijeran, no, pues tengo que entrar con pareja. Con pareja estábamos en el Edén, con pareja tenemos que entrar, pues no. Y la Biblia nos habla acerca de eso, ¿no? De que, bueno, estarán dos durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Qué tremendo. O sea, habla acerca de la misericordia de Dios y de que esas maneras nosotros debemos de presentarnos y ponernos en el lugar apropiado delante de Dios como cristianos. Habla la Biblia en Éxodo 34 de que Moisés inclinó su cabeza y adoró. Ahí lo habla. Debemos darnos cuenta de quiénes somos en Cristo. Amén. Tenemos ya una identidad. Una identidad en una ciudadanía celestial. Debemos darnos cuenta de eso. No solo somos frágiles criaturas hechos de polvo, hermanos, sino también debemos entender esto, somos frágiles, porque aquí menciona barro, ¿no? Y a veces lo hemos cantado un canto viejito, barro en tus manos yo quiero ser. Pero digo yo, ¿verdaderamente queremos ser barro en sus manos? Porque a veces, si el alfarero dice, no, esta forma que tú estás tomando no me gusta, vuelve otra vez, ¿no? Y es a veces lo que nos cuesta entenderlo, y Pablo lo está diciendo, ¿cuántas veces no quiso Dios tratar con Israel? Por eso era el tema de hace 3 miércoles acerca de que Pablo decía, ¿no? Su tristeza ante la situación de Israel. Que vino el Mesías y lo rechazaron, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, no solamente somos frágiles criaturas o barro hechos del polvo, sino también somos criaturas caídas y depravadas. Y es lo que mucha gente, no, es que sí debe de haber algo bueno en nosotros. Es que no hay nada. ¿O no, hermanos? Porque antes de Cristo, ¿qué merecíamos? La condenación eterna. ¿Qué de bueno había en nosotros? Eso es el humanismo que quiere hacernos creer de que, no, es que tú eres buena persona, mira, no eras tan malo, no, es que no hay justo ni a un uno, dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos esta parte solo cuando inclinamos nuestras cabezas en señal de rendición y nos humillamos ante el Señor de todo corazón, a nuestro Hacedor, estaremos preparados para aprender el trato soberano de Dios con nuestra vida y hacia la humanidad pecadora, que solo merecíamos la ira y el juicio de Dios. Amén.
Eso es lo que merecíamos. Porque empieza a debatir el hombre con respecto a eso. ¿Qué derecho tiene el hombre de debatir con Dios? Por eso Job, ¿qué dijo? O sea, de oídas, y como ahorita hay muchos, ¿no? No, pues la mera verdad, yo estaba tantos años en la iglesia y no había oído esto, o no sabía esto, o no entendía esto. ¿Por qué? Porque de oídas habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven. ¿El hombre sabe más que su hacedor? ¿Qué piensan ustedes? No, nunca. No podemos ponernos, ni siquiera, dice que un poco menor, fuimos creados menor que los ángeles, imagínense, los ángeles nos llevan un buen recorrido más en ciertas cosas, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la justicia de lo que Dios hace? Nadie. Dijimos la vez pasada, somos simplemente mortales. Ahora, recordemos que tenemos una identidad en Cristo, claramente. En Isaías 29:16, donde el profeta muestra lo absurdo que es la vasija, que se niegue ha sido, que ha sido hecha, él no me hizo, o que neciamente diga que el alfarero no tiene entendimiento, que el alfarero no sabe nada. Isaías 45, donde el profeta muestra cuán necio sería que el tiesto o altercara, o la vasija altercara o discutiera con su hacedor. A veces parecemos necios. Dios, es que ¿por qué te lo llevaste? Dios, es que ¿por qué me quitaste esto? O muchas cosas. ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué me faltó el trabajo? ¿O por qué está pasando esto? Y justamente aquí en Memphis no nos dejan vivir en paz. Llévatelos, y salen con sus pancartas y todo y hacen un desastre y todo, y se empeora la cosa. Y dice uno, bueno, ¿por qué no mejor le pedimos a Dios vivir sabiamente y con sabiduría y tener prudencia? Entonces, cuando vemos todo eso, el vaso y todo esto, le dice el vaso de barro. Isaías 29:16 lo dice, y 64:8, eso lo dice. ¿Quién me puede ayudar en estos 3 versículos? Lo acabo de leer a grandes rasgos, pero en Isaías 29:16 y 64:8 y 45:9. Quien lo tenga. El Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Ve que como Isaías, como profeta, dice estas palabras al pueblo de Israel. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Ahora, como gentiles o como añadidos, pues cuanto y más, ¿no? En ese aspecto, como gentiles. 45:9 de Isaías. Amén. Hay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Y vemos que Dios en todo esto muestra su amor para con nosotros, que nos quiere enseñar. Es más, Dios se da a revelar a la humanidad. Él quiere ser un Dios que lo conozcamos. Y ¿se acuerdan cuando Pablo le decía a los atenienses, al Dios no conocido? ¿Cómo? Si Dios siempre se ha querido revelar a la humanidad, ¿no? A través de la creación, a través de muchas cosas, ¿no? De infinidad de cosas en aquellos tiempos. Pablo tomó esa oportunidad para decirle, bueno, al Dios no conocido, yo le voy a hablar del Dios que quiere darse a conocer a ustedes, a través de Cristo, ¿no? Cristo ya encarnado. En el versículo 21 habla acerca de potestad. Dice, ¿y no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Potestad, no tiene poder, no tiene este alfarero autoridad, derecho. La pregunta lógico que requiere una respuesta afirmativa. Claro que sí, ¿verdad, hermanos? La tiene potestad. Y más hoy en día si decimos que somos sus hijos y le pertenecemos. Y más si le decimos, tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Cuánto más? Ya nuestra voluntad está rendida a Él. ¿Me explico? En esa parte. Y es lo que, como yo una vez dije, a veces por nuestra inercia
en nuestra vida pecadora, o en nuestra vida en rebeldía, o en nuestra vida de yo hago lo que quiera y nadie me debe decir nada y todo, vamos luchando y nos vamos moldeando porque el alfarero ha puesto sus manos sobre nosotros. Y a veces, déjeme decirle, a veces lloramos porque es nuestro ego, nuestro orgullo el que está siendo quebrantado. Y pueden pasar 5, 10, 11 años y sigue el alfarero quebrantándonos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Una de dos. O como dijimos, ¿no? O somos un corazón rendido o nuestro corazón se puede endurecer. Porque veremos el próximo mes, empezaremos la serie de que el amor, ¿por qué el amor de muchos se enfrió? ¿Por qué? Que el alfarero sigue trabajando. Es más, Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, que no decaiga en nosotros el sentido de que Dios sigue trabajando con nosotros. El problema es que no endurezcamos nuestro corazón, sino sigamos moldeando, dejándonos moldear por las manos del gran alfarero o del señor alfarero, o como tú le quieras llamar, de mi señor alfarero, que Dios siga obrando. Y a veces Dios pone personas a nuestro lado, Dios pone a amigos, a hermanos en la fe, para que nos moldeemos a ser pacientes. Y la Biblia lo enseña, y Pablo lo enseña, soportaos los unos a los otros. Y después en el matrimonio, lo vimos el sábado, sométanse los unos a los otros. Y cuando dice sométanse los unos a los otros, lo que me encantó o lo que me encanta, por eso es que va a ser una serie después de temas, es que primero habla al marido, a la mujer, pero después viene los hijos, los patrones, o sea, al gobierno. O sea, dice uno, caray, o sea, Jesús nunca rehuyó a pagar impuestos al César. Es más, sacó de un pescado. Le dijo a Pedro, y fíjese cómo es Dios de generoso, y pongo a Dios porque Jesús es Dios. Y dijo, ahí paga lo tuyo y lo mío. Paga lo de los dos. O sea, tremendo, ¿no? Imagínate que alguien te dijera, no te preocupes por tus taxas, yo te las pago. No, pues a todo dar, ¿no? A todo dar. O sea, y más en estos tiempos que ya hay que reportarse, ¿no? Pero sería lindo. Bueno, imagínense en ese tipo de cosas, ¿no? Él tiene toda la potestad, la autoridad, el derecho. Si Dios tiene todo el derecho de hacer un vaso para honra y otro para deshonra, ¿quién le podrá hacer frente? ¿No? O sea, piensen en esto, en las etapas de la vida que ha pasado la iglesia cristiana. No me voy a meter en el Antiguo Testamento, pero también hubo. Dios preparó, o de alguna manera soberanamente, a un Nabucodonosor, pero también a un rey Ciro. ¿Sí? Que estaba un rey, pero también estaba Nehemías. Y por medio de ese rey dio cartas a Nehemías para poder reconstruir. ¿Sí ven? Dios usa. Ahora, en el tiempo del faraón, bueno, es porque el tema que lo está tocando Pablo, y toca a Moisés, pues Dios ahí estaba un faraón. Y toda la historia en toda la humanidad reconoce las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y le iba dando una por una hasta que llegó algo que le dolió al faraón. Y aún así su corazón parece ser como que se ablandó, ¿no? Como que, sí. Ahí, si ustedes ven todo eso, ve cómo habla Aarón, aprende a hablar, dijo el hermano, ¿no? Cristianoide y todo. Bueno, en aquel tiempo no habían cristianos, pero aprendió a hablar y todo. Y no, pues sí, vayan y adoren a su Dios, ¿no? Y todo eso. Pero vemos esta parte que Dios tiene derecho de hacer un vaso para honra, otro para deshonra. Se refiere de cierta manera de esta mezcla de la masa o del barro, del polvo, caída, o sea, la humanidad caída. Dios no hace pecador al hombre. ¿Usted piensa que sí? No hace pecador. Es más, no nos creó pecadores. ¿Sale? De que digan, no, pues yo soy pecador y así nací, peco. No, es que no. Sino que más bien se refiere a la humanidad pecadora, caída, porque Dios no hace pecador al hombre. Como podemos nosotros, o sea, somos pecadores de nacimiento. Alguien dijo muy sabiamente, no, al niño se le tiene que enseñar antes de decir sí, se le tiene que enseñar a decir no a todo. No toques, no vayas, no esto, no el otro. ¿Por qué? Porque cierta naturaleza que hay en nosotros es la etapa de la inocencia, ¿no? Y se nos enseña
a muchas cosas. Pablo no está hablando de la creación exactamente del hombre, porque Dios creó al hombre bueno. Lo vimos el sábado, ¿no? Creó al hombre y fue bueno en gran manera. Y la mujer lo creó bueno. En ese momento era un hombre santo y justo, pero se le fue el justo juicio, ¿no? La arcilla de la cual Pablo está hablando aquí también puede ser esa arcilla, lo que es pecaminosa, poca levadura echa a perder toda la masa, el pecado, ¿no? Entonces, cuando habla del vaso es la pieza de la alfarería, el jarro, el plato, etcétera, lo que usted le quiera poner o como sea, pero pues un vaso, habla la Biblia de un vaso. En segunda de Timoteo 2:20, que también habla de vasos de honra y vasos de deshonra, lo han estudiado ese. En el palacio de un rey puede haber un vaso, una vasija para poner bellas flores y otra vasija para colocar basura infestada de gusanos, ¿no? Ciertamente, quiero decir con esto, hermanos, y creo que todos ustedes saben, ¿el infierno fue creado para el hombre? Piensen. ¿Fue creado? No. No. Era para Satanás y todos aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿no? Pero por la desobediencia, por el pecado que entró y por el hombre que prefirió desobedecer y apegarse a esa o caer, por eso como lo dijimos hace rato con respecto a esto, ¿no? De que el hombre es en su esencia, es pecador, en su esencia, hermanos, como Dios nos habla y nos dice con respecto a esto, endurecer nuestro corazón, endurecer somos criaturas, humanamente hablando, depravadas, que necesitamos arrepentirnos y necesitamos ser perdonados. Y su sangre de Cristo que nos lava y borra de nosotros el pecado. Y ahora Dios puede ver a nosotros, a Cristo Jesús. No a nosotros, porque mientras sigamos en este cascarón, Pablo decía, en mi carne, o sea, hay una ley, ciertamente, sino que hasta que lo corruptible se haga incorruptible. Y eso solamente el poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque va a ser lo hermoso, hermanos. Lo hermoso va a ser que dice que cuando venga Cristo, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados de un cuerpo corrupto. No, es que imagínaselo, pues no alcanza nuestra mente, ¿no? Solamente ahorita lo que Hollywood o algunos películas y todo, dice uno, ¿cómo puede? Mira, pues te dan una más o menos, pero va a ser un día glorioso, ¿no? Y creo que eso lo esperamos todos. Amén. Entonces, Romanos 9:22, hablando de esto, el alfarero tiene todo el derecho de hacer diferentes tipos de utensilios para diferentes propósitos. Amén. Sencillo, para diferentes propósitos. Yo no sé usted cómo vea esto, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, llamó a Pablo. Escribe 13 epístolas. Bueno, dicen que son 12, se le añade hebreos o no, independientemente, pero fue el que más, ¿no? Pero Esteban nada más se menciona en el libro de Hechos. ¿Sí saben quién es Esteban, no? Como primer mártir. Dios, y dice que de ahí, y ahí andaba Pablo, ¿no? Pero tú dices, bueno, si tú ves ahí algunas cosas que dice, él nada más apareció, y los 12 apóstoles, acuérdense que por uno tiraron suertes y no se menciona más de él. Pero tenían que hacerlo, ¿no? Algo Dios mostró. El asunto es que a veces Dios nos utiliza para diferentes propósitos. Alguien decía hace unos meses atrás, decía, Dios llama a algunos para liderar iglesias grandes, otros para liderar iglesias chicas, otros para manejar un grupo de alabanza grande, otros para manejar un grupo de alabanza pequeño con niños, pero Dios tiene un propósito. El problema es que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos hace difícil. A Moisés le resultó difícil, pero tuvo que venir Jetro para decirle, hey, es una grande multitud. Pon a líderes o pon a personas en grupos y todo. Y Moisés, humildemente, porque Moisés era manso, ¿no? Pero conforme la necesidad, Moisés veía, porque la carga era tremenda. Entonces en el 8:22 también vemos ahí, y que si Dios
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjense que también en 2 Timoteo 2:20 lo mencionamos. En Jeremías, si ustedes quieren apuntarlo, en Jeremías 8, 4 al 6, también habla acerca de los vasos de honra y deshonra. Y me lleva la atención de que 2 profetas mayores ponen este ejemplo, ¿no? De los vasos de honra y deshonra. En Jeremías 18, 4 al 6. Pero vemos ahora aquí en cuanto a lo que dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Bueno, ¿qué más podemos decir de queriendo? O sea, Él deseoso, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere? Mostrar. De la misma palabra como en el versículo 17, Dios desea desplegar y exhibir su ira ciertamente, pero vendrá un día de la ira. El que hecho que estemos bajo la gracia, habla de que un día vendrá la ira de Dios. Amén. Los hijos de ira fueron preparados para ese día y pues nosotros no queremos estar ahí. No, que Dios nos libre. Porque imagínense, hermanos, si ahorita cómo se sufre, cómo... También hay momentos de gozo, tampoco vamos a estar ahí con el látigo todo el tiempo de que, ay, cómo sufro. No, hay momentos de gozo, no, hermanos. Hay momentos de alegría, hay momentos de bonanza. En medio de la tormenta, ¿no? Hay momentos donde Dios nos permite pasar y probar por eso, bonanza, bienestar, salud, a veces no riquezas, pero sí en una estabilidad económica. Amén. Nos ha pasado, ¿no? Hay veces que Dios nos ha permitido tener, pero también nos ha dicho, aprende a vivir, como decía Pablo, en escasez. Pero Dios es bueno, pero cuando venga su ira, hermano, ¿quién se podrá esconder de la mano del Señor? Nadie. Por eso es que habla Apocalipsis acerca de que unos se huirán. Y ustedes, nosotros ponemos atención, que vemos películas o que vemos documentales o series y cosas de que están haciendo, ¿cómo se llama? Bunkers aquí, que casas acá, de refugio, queriéndose esconder de Dios, ¿no? Pues de Dios nadie se va a poder esconder en aquel día. Entonces, la palabra ira se refiere a esa severidad de Dios y el disgusto divino. Lamentablemente, pues la humanidad va a pagar, pero es el disgusto divino con el pecado. Porque el pecado fue el que apartó la comunión de su creación con el Creador. Al principio, ¿no? Porque el hombre estaba en hombre, hermano, pues ¿qué más queremos? Es donde vemos, ¿no? Donde vemos que el hombre, si ustedes se pueden ver, dicen que, pues uno de los pecados más grandes o el pecado que separó es el orgullo, el ego de Satanás y luego la mujer y todo. Pero si podemos estudiar lo que es en el Génesis, es de que a veces tenemos lo que tenemos, pero deseamos más. Y fue donde le peñiscó ahí a Eva, seréis igual que Dios, ¿no? O sea, como que, o sea, mira, tú puedes, échale más ganas al trabajo y prospera y todo para que tengas más. Y ahí empieza lo que hablamos el domingo antepasado, la codicia, el codiciar, ¿no? Entonces todo eso. Y cuando vemos, bueno, cuando habla Dios con respecto a su enojo contra el pecado, una ira que es plenamente santa, porque Él es 3 veces santo, y una indignación a causa del pecado y la maldad. Estos vasos de ira también se refiere a los que pasan a la eternidad sin haber sido, no van a ser salvos, ¿no? O sea, voluntariamente rechazaron el evangelio. Entonces, vemos que por medio de eso, que cuando estén en ese lugar, y algunos ya están pasando en ese lugar, verán verdaderamente la santidad y la rectitud y la perfecta justicia de Dios. Cuando lleguen a ese lugar. Porque dirán en Apocalipsis 16:5, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. O sea, tenemos un Dios justo, pero un Dios amoroso también, que no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y Él en el versículo dice que Él hará notorio estas cosas. Si ustedes lo ven, dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrará su ira y hacer notorio su poder. Ahorita podemos decir, bueno, a ver Dios, ¿cómo muestra su poder? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar. Un perdón que tú y yo no lo merecíamos, hermano. Porque ¿cuál era la paga del pecado? Muerte. Pero Dios
dio a su Hijo unigénito para que ese justo poder, o queriendo mostrar, hace notorio, ciertamente en el futuro, pero hoy hace notorio por la sangre de Cristo, en nuestras vidas, ¿no? En esa parte. La perfecta justicia de Dios. Justo eres, Señor, porque has juzgado estas cosas. Hacer notorio es revelar. Dios se deleita en revelarse a sí mismo para con su creación y para ahora como nosotros, hijos de Dios, para con nosotros todos los días. Dios se quiere revelar a nosotros, se hace notorio y asimismo es darse a conocer Él mismo, ¿no? Él mismo quiere, hermanos, Él quiere, es como siempre hemos oído, ¿no? ¿Cómo vas a conocer un Dios sanador si no nos enfermamos? Es un ejemplo, ¿no? O sea, a veces con un catarro decimos, ya Señor, ya estoy listo. No, con un catarro, hermano, también se enferma el impío, también se enferma el de allá, y ellos tienen a sus chamanes y van para allá, y nosotros tenemos a Dios. O sea, suena algo así como que medio ¿no? Y le ruimos a Dios, o sea, oramos y le pedimos, pero, ay Señor, ¿será que me puede? Bueno, pues un catarro, una gripa, ay, es que me duele la uña, y ya por eso no voy a la iglesia. Pues Dios nos ayuda, hermano. Cuando venga la corretiza, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Es simplemente un ejemplo, no me lo tome así tan... Pero es algo que hay que pensarlo bien, ¿no? Porque ahora mire, Dios, podemos inventarnos los más excusas, pero Dios se las sabe todas. Y yo no sé cómo le vamos a presentar allá. Simplemente lo único que yo pienso, todas las excusas y todo, digo, yo creo que a vergüenza me va a dar. Y agacharé mi rostro, no por humilde, sino por avergonzado de que decir, ay, de esto se trata. Últimamente estoy leyendo, aparte del libro que estamos leyendo, no sé si ustedes han estudiado o leyendo el libro de los mártires de aquel tiempo. No, es un libro tremendo, hermano. Los mártires de aquel tiempo, no, hombre, hermano, a ellos ni les daba tiempo de pensar en una excusa. Ni les daba. Pero pues ahora como, bueno, se da el tiempo. Ahora, vemos esta parte de que Dios se deleita en revelarse a sí mismo y darse a conocer. Faraón ciertamente llegó, o más bien no digo llegó, vio el poder de Dios. Pero no solamente eso, sino el juicio de Dios. Si no, léale, no, le iba a decir, si no pregúntale a Faraón, no, pero ya no. Sino léale ahí si los vio o no los vio. Es más, no solamente Faraón. Me atrevo a decir, por eso es la tristeza de Pablo también, entender un poco, el pueblo hebreo vio la mano de Dios en el desierto. Vio cómo Dios, dice que Dios lo sacó con poderosa mano, o sea, con mano, cuando habla de poder, ahorita lo vimos, no, o sea, de esa justo juicio, sino diciendo, yo los voy a sacar y yo prometí. Tardaron 400 años, porque en esos 400 años, de alguna u otra manera, algo estaba aprendiendo el pueblo. O algo, o sea, siempre tenían esa esperanza, ¿no? Pero cuando vemos en Éxodo 5:2, cuando Faraón dijo, no conozco a Jehová, Dios procedió a darse a conocer a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando le dijo? Bueno, eso no le dijo al Faraón, se lo dijo a Moisés, allá donde la zarza ardía, y si voy a tu pueblo, ¿quién le digo que me mandó? Yo soy, es el que te manda. Y cuando el pueblo oyó esto, sabía que era la promesa cumplida de que los iban a llevar, iban a salir a la tierra prometida, porque es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Dios procedió a darse a conocer a sí mismo a este hombre de una manera muy, muy dramática o muy especial, porque, pues hermano, yo creo que si tú pasas una plaga, 2, 3 plagas, yo creo que algunos tendríamos el corazón. Bueno, algunos allá afuera pasan un montón de cosas y a veces Dios no quiere, pero no quiere pasarnos por eso. O de alguna manera, por eso a veces oye testimonios que tú dices, ¡hala! No, pues yo qué vengo a hacer, ¿verdad? Entonces tú te comparas, por eso es lo que a veces tiene que tener uno cuidado con ese tipo de personas que porque ellos sufrieron mucho o lo sacó de aquí y de allá, pues bueno, Dios así manifestó su gracia, su amor, pero tanto el que no comete, el que piensa de que no, pues yo no fui tan malo, yo no corté orejas, yo no le robaba esto, pero llegas con otro que era, no, yo cada lágrima que traigo es alguien que maté, y todo esto y todo, y tú te sientes como que no, pues yo no, el pecador es pecador, hermano. Así.
El perdón es el mismo tanto para uno como para el otro, ¿no? Entonces, es la manera que podemos ver de que tanto como el que estaba en la cruz, escuche bien lo que voy a decir, se me vino ahorita, tanto como el que estaba en la cruz, comparado con Jesús, como María, la madre de Jesús. ¿Sí me explico? Porque tú dices, bueno, María, ¿qué pudiera hacer? Bueno, obedeció al Espíritu Santo, José su papá, pero tanto como uno como el otro. ¿Me explico? O sea, de que ella pues dice, pues fue la madre de Jesús, encarnado y todo, pues qué pecado pudiera hacérsele perdonar. Necesitaba salvación, como el que estaba en la cruz. ¿Me explico? O sea, o tanto el otro, que ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces, esa parte, todos los hombres llegarán a conocer a Dios, sí o sí. ¿Cómo? Pues en el día del juicio. Sea como juez o sea como su Señor y Salvador. ¿Cómo queremos conocer a Dios? O bueno, ya lo conocimos como nuestro Señor y Salvador, pero los de afuera, ¿cómo le hacemos? ¿Quieres conocerlo como Señor y Salvador o quieres conocerlo un día como juez? ¿Cómo, hermanos? Está tremendo, ¿no? Versículo que sigue más adelante para ir ya terminando hasta esta parte que tenía aquí. Y para hacer notorias las riquezas. Fíjense que Dios es un Dios rico. Y tiene hijos ricos. Ah, caray, ¿cómo si ando sin un clavo o sin un pisto? Pero es que las riquezas son espirituales, hermano. Ahora, si Dios nos prospera y nos bendice, pues eso es algo que es de aquí terrenal. Y aquí se va a quedar. Y compartimos con lo que Dios nos dé, con nuestra familia, con nuestros amigos y todo. Pero las riquezas, por eso la palabra de Dios nos dice, hacer riquezas en los cielos, donde la polilla ni la orina corrompe. ¿Pero qué nos corrompe aquí en la tierra? La envidia, la avaricia, la codicia, todo eso, hermano. Y tenemos que tener cuidado. Para hacer notorias sus riquezas de su gloria. Hay un canto que cantamos aquí, ¿no? Oh, su gloria, ay, recuérdame, Mari, cuán preciosa. Su gloria, yo quiero ver. Ay, se me olvidó. Cuán hermosa, cuán preciosa. La gloria de Dios, hermano. Nosotros nos maravillamos hoy en día, este año y el año pasado. No sé si ustedes escucharon las noticias de las auroras boreales que iba a haber por cerca de aquí. Es más, supuestamente aquí hubo en Memphis, nos llegó un poco. Ya no me paré, la mera verdad. Dije, no, pues con la gloria que veo del sol amanecer, pues bueno, es su misericordia, ¿no? Pero a veces nos maravillamos de atardeceres o de amaneceres muy bonitos, ¿no? Imagínense la gloria de Dios. Bueno, o algunos se deslumbraron con la gloria de cuando la juventud, ¿no? Su novia, su novio y mi esposa. Ah, qué mal. Y cuando entraba, ¿no? Se le caían las lágrimas de ver a su esposa caminando con el vestido. O sea, una gloria, ¿no? Pero la gloria de Dios en sus riquezas notorias es incomparable. Y Pablo dice, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Si somos vasos de misericordia o vasos preparados para eso, para su gloria. Si trato de explicarme esto, hermano, que lo que yo estoy haciendo ahorita, poderles servir a ustedes en este estudio, o cualquier pastor que se dedica y prepara y todo, o el músico que viene, recordemos que no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Es más, cuando te dicen tu iglesia, no es mi iglesia. Yo sé, a veces yo le hablaba con mi esposa, le digo, es que en el sentido de las palabras hay mucho juego, ¿no? ¿Y cuántas ovejitas tienes? Yo. Las ovejas son del Señor. Es más, yo sigo siendo oveja. Pero también hay un juego de palabras, ¿no? No quiero que me lo tome a mal ni todo, pero sabemos que la iglesia, el que pagó el precio, es nuestro Señor Jesucristo. Son de Él. Somos de Él. Amén. Y bueno, ahora, ahí es donde tenemos que entender el llamado, la responsabilidad que cada uno Dios nos da. O cuando vamos decíamos la vez pasada, a discipular. Cuando Dios te llamó a discipular a una persona, a dos personas, la carga, la responsabilidad que tenemos nosotros de tener una persona que estamos discipulando. ¿Por qué lo digo esto? Porque Pablo lo tenía con Timoteo, ¿no? Y con Tito. Y luego Silas, y luego Bernabé. O sea,
vemos esa responsabilidad que cae, pero recordemos esta parte que son la gloria de Dios la gloria es para el Señor Jesucristo, para Dios Padre eterno, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y cuando yo leo esto y lo leí, dije, gracias Señor, porque una oveja descarriada y perdida era yo, hasta cabrito, pero el Señor nos cambió la naturaleza por una oveja. Amén. Ese es el poderío de nuestro Dios. Por eso no lo subestimemos en cualquiera que sea nuestra situación. Fíjense lo que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ese es nuestro Dios. También Isaías clama tocante a Israel. ¿Quién? Otro profeta, Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, aquí está, fíjense la importancia de Pablo recitar un profeta, porque está hablando acerca de su pueblo Israel, pero ya también nos dice, y los gentiles. Y dice aquí, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Usted cree que esto le causaba alegría a Pablo decirlo? ¿Se acuerdan quién estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra? Abraham, padre Abraham. O sea, si algo tenían los hebreos en qué jactarse, y se jactaban mucho de que como padre tenemos a Abraham, decían nuestro padre Abraham, se jactaban, pero no se acuerdan, o se acuerdan ellos, sí, de que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y Pablo lo mete aquí diciendo, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Otra pregunta, y esta pregunta viene mucho en Romanos, ¿qué pues diremos? A ver, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Qué lindo nuestro Dios, ¿no? Que por fe el justo vivirá. El justo por la fe vivirá. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Qué tremendo. Y vuelve a decir Pablo, ¿por qué? Estoy leyendo Reina Valera. Quiero terminar hasta el 10. ¿Por qué? Porque irán tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pregunta, ¿cuál es la piedra? Cristo. ¿Por qué? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Y qué hizo Israel? Por eso Pablo tenía tristeza. Lo expusieron. No fue Roma, hermano, fueron el mismo pueblo que entregó a Jesús a su debido tiempo. Si ustedes ven, ciertamente como hijos de Dios, siempre hay tiempo para todo, dijo en Eclesiastés, el predicador, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo, ¿no? Jesús tenía un tiempo designado, como usted y yo lo tenemos en esta tierra. Aunque dijo alguien por ahí, Daniel Lara dijo, aunque te pongas, cuando no te toca y Dios no lo permite, pero aunque te quites, bajo su voluntad de Dios y su propósito y su soberanía, Él tiene planes. ¿Qué más hubiera querido a lo mejor en ese momento a Esteban o Pablo cuando le profetizaron? Nadie sabía de quién era el cinturón. Él dijo, ¿de quién es este cinturón? Y ya Pablo tenía que ir a Jerusalén, ¿no? Pues de este cinturón le va a tocar, y le empieza a decir. Y no añadas más tristeza, porque la gente ya sabe, ¿no? Hay tristeza. Pero bueno, el siguiente punto, vamos a ver lo que es el capítulo 10, vamos a hablar
acerca del rechazo de Dios es culpa de Israel. No es de Dios. Es más, Jesús a nosotros o al pueblo de Israel y luego ahora nosotros al pueblo de Israel, cuando vemos Jesús manifestar sus sentimientos, sus emociones, cuando ve a Jerusalén dice, ¿cuántas veces no te quise juntar como la gallina junta a sus pollitos, ¿no? Y a veces a nosotros, Dios a veces nos habla, hermano. A veces hasta en sueños. Pensamos que a veces Dios nos da sueños para ir y decir, hey, soñé contigo y todo, que te ponías calvo, ¿no? Pues Dios reprenda. Estoy muy joven para quedarme calvo, como una vez un pastor, ¿verdad? Dios reprendió y digo, ya pasaron varios años y sí se está quedando calvo. No, pero a lo que voy es de que a veces Dios, cuando nos da palabra y todo, es a nosotros. Y nosotros a veces le rehuimos o endurecemos nuestro corazón. O vamos endureciendo nuestro corazón, ¿no? La palabra tiene dos efectos. O nos ablanda y nos humilla, o nos endurece y la misma palabra es la que nos va a condenar. ¿Cómo es lo que estamos haciendo? El rechazo de Dios es culpa de los judíos mismos, no es de Dios. Hermanos, con esto que acabamos de leer, sí que hay mucho que sacarle, mucho que exprimirle, pero tenemos que ir avanzando en los textos, tenemos que ir avanzando, pero vemos que esta parte, que cuando Dios termina diciendo esta parte, aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será, en Cristo no seremos avergonzados, hermano. Aunque el mundo nos diga, aunque el mundo se burle de nosotros, de que, pero ¿por qué se visten así? Pero ¿por qué hablan así? Pero ¿por qué tú ya estás diferente? No, pero es que en nuestra iglesia sí hay esto, y no es por decir y hablar de las iglesias, no, sino debemos de mantenernos en eso, en la santidad, en el amor y en la perseverancia de la fe, porque Dios nos conoce y Dios sabe nuestro corazón. Ok. Termino el capítulo 9. ¿Hay alguien que quiera añadir un texto, un pensamiento o algo que quiera compartir, hermana? Solo voy a leer los últimos versículos que voy a leer en la nueva traducción viviente. Me llama mucho la atención ahorita cómo lo deja muy claro en estos versículos. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y me llama la atención en esta parte donde dice que el pueblo de Israel se esforzó tanto en cumplir la ley para llegar a ser justo ante Dios. Y eso me lleva a recordar en las veces en que uno pone de sus fuerzas, ¿no?, para hacer obras, entre comillas, sin uno, con el pensamiento, ¿no?, de que con eso yo voy a agradar a Dios, pero mi corazón está totalmente alejado de Él. Es como dice la Biblia, ¿no? Puede ser un sepulcro blanqueado. Entonces, la Biblia es clara cuando nos enseña, ¿verdad?, que lo que debemos de hacer nada más es rendirnos, después de creer, después de arrepentirnos de nuestra condición delante de Dios, pues rendir nuestra voluntad a Él y obedecerlo. Amén. Por eso en un libro que vamos a ver más después, le pregunta que si iban a acabar ahora por las obras de la carne. ¿Y cómo habían empezado? Por la fe, ¿no? Oh, Gálatas. Y tremendo. Gracias, hermana. Buena observación con respecto a eso. Y las versiones te dan un poquito más de entendimiento con respecto a esto. Pero cuando vemos esto, podemos tropezar sobre la piedra y ser quebrantados, ¿no?
O puedes dejar que la piedra caiga sobre ti o te pulverice. ¿Qué quieres? Piénsalo. O puedes pararte firme sobre la piedra y estar salvo y seguro. Pon este cuadro de fe. Te lo repito, puedes tropezar sobre la piedra y ser quebrantado. Puedes dejar que la piedra caiga sobre ti y te pulverice. Y que yo no quiero eso. O puedes pararte firme sobre la piedra y estar a salvo. Apliquemos estas tres alternativas como una ilustración a nuestra vida, ¿no? Simplemente. Romanos 9, hermanos, nos ha enfatizado un poco acerca de la misericordia y la soberanía de Dios sobre el pueblo de Israel. Y Pablo lo expuso, ¿no? De esa manera, y por eso era su sentir, su pesar. Y podemos así entrar al capítulo 10, que enfatizará la responsabilidad del hombre y en particular la primera responsabilidad del pueblo judío de creer en el Mesías y de encontrar la justicia que solamente Él puede proveer. ¿Quién? Cristo, nuestro Mesías, nuestro Señor. Si no hay nadie más, vamos a orar. ¿Iba a decir algo? No. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos. Gracias por la iluminación de tu palabra. Me falta mucho, Señor. Mucho seguir que aprendiendo, mucho seguir que aplicando a mi vida. Pero apelamos a tu misericordia a través de tu Espíritu Santo que intercede por nosotros. Señor, ayúdanos a observar, a mirar bien, Señor, más nuestros comportamientos, nuestras actitudes, para no venir y caer, Señor, a volver a repetir la historia, Señor, que cada año, que cada década, que cada siglo se puede repetir en la humanidad. Pero más aún, Señor, sobre cristiano, como hijo tuyo, Señor, no repetir, Señor, errores, comportamientos, actitudes, carácter, Señor, de otros que, habiendo empezado bien, terminan, Señor, con las obras de la ley y la carne, Señor. Te pido, Dios, que esa libertad, Señor, que está en ti, mi amado Jesús, nos las hagas, Señor, vivir cada día de una manera gozosa, alegre y siempre poniendo énfasis, Señor, en que lo único que queremos, sean servicios, sean buenas obras, que sean dolor fragante para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Pasen buenas noches.